hoy con un tema muy interesante. ¿Son los judíos aún el pueblo escogido por Dios? Qué interesante, ¿verdad? Pues quiero decirles que comenzamos a responder esta pregunta diciendo de la siguiente manera. La palabra judío es un término que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, refiriéndose a todas aquellas personas que provenían específicamente del reino de Judá. Y entonces de allí de Judá, pues viene la palabra judíos. Ya voy a explicar eso con más detalle adelante. También la palabra en el Nuevo Testamento, cuando los evangelios, el evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se refieren a judíos, trata generalmente de hacerlo, o la mayoría de las veces, hacia los líderes religiosos de la época, los fariseos, los escribas y algunos que estaban de acuerdo con ellos y rechazaban a Jesús. Y también vamos a profundizar en ello al respecto. También vale la pena aclarar que todos los apóstoles eran judíos, que Jesús era judío, que las personas a quienes ellos les predicaron esos 3 años y medio después de la muerte de Cristo, pues fueron específicamente a la nación judía. Los judíos reciben un mensaje poderoso. Claro que Dios quiere salvar a los judíos, pues Dios quiere salvar a todos los habitantes del planeta. Pero la pregunta es, ¿será que el pueblo judío todavía es el pueblo de Dios? Pues muy bien, para poder entender esto, y ya que hemos presentado el hecho de cómo la palabra de Dios usa el término judío, cómo se aplica en el Nuevo Testamento el término judío y cómo Jesús y los apóstoles eran judíos, pues ahora vamos a ver si como nación judía ellos todavía son el pueblo de Dios o no. Pero para eso tenemos que conocer un poco de la historia. Vamos a mirar quizás algunas definiciones que pueden aclarar estos conceptos. Aquí está. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, cuando usted busca en un diccionario va a encontrar que judíos son aquellos descendientes de los hebreos y de los antiguos israelitas. Voy a hacer una precisión aquí con respecto a Israel y con respecto a los judíos, pero ya lo vamos a mostrar un poco más adelante. También, ¿quiénes son los judíos? Bueno, aquel que profesa la religión judía, porque hay personas que, aunque no nacieron en el territorio de Israel, guardan la religión judía, incluso aunque no se consideran descendientes directos de las 12 tribus de Israel, guardan los preceptos de la religión judía, también son considerados judíos, y estos son llamados judíos por adopción. La palabra de Dios permitía que los extranjeros que comenzaran a guardar, y esto en el Antiguo Testamento, comenzaran a guardar los preceptos, las tradiciones y las enseñanzas del pueblo de Israel, pues podían convertirse en israelitas también. La gran mayoría de personas usa indistintamente ambos términos, tanto el término israelita como el término judío. No son exactamente lo mismo y allí es donde vamos a querer aclarar algunos conceptos. Vamos a comenzar desde el inicio, de dónde nace esto de la historia del pueblo de Israel, de dónde nace esto de la historia del pueblo judío. Pues comencemos con Génesis, el capítulo 12, el versículo 7. Génesis 12, 7. Dice Dios en su palabra: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Estas son palabras que Dios da a Abraham, al padre del pueblo de Israel, o al patriarca de la nación judía. En fin, noten ustedes que a veces ese término Israel o judíos se puede usar, israelitas o judíos se puede usar de manera indistinta. Pero aquí, cuando Dios llama a Abraham, aquí no hablamos de israelitas, aquí no hablamos de judíos, nada de eso, porque Abraham simplemente, Dios lo llama a que salga de Ur de los Caldeos, Dios le da una promesa y quiere a través de él bendecir al mundo entero. ¿Queda claro? Así que el propósito era que él tuviera una gran descendencia para que con las enseñanzas que Dios le daba a Abraham y las enseñanzas que ponían sus descendientes, pues se pudiera alcanzar al mundo entero con el plan de la salvación. Ese era el plan de Dios. Lastimosamente, pues, los descendientes de Abraham no cumplieron el cometido. Abraham, después de muchos años, como ustedes conocen la historia, pues tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac, que era el hijo de la promesa, pues ahora tiene 2 hijos llamados Jacob y Esaú. Jacob, pues Dios luego le cambia el nombre por el nombre de Israel. Y Jacob pues tiene 12 hijos. Y quiero hablarles rápidamente aquí de los hijos de Jacob para que entendamos de dónde viene el término judío. Los hijos de Jacob fueron 12, aunque en la lista ustedes encuentran 13, porque aquí hay una dama, una niña, se llama Dina.
Así que en total con esa mujer serían 13. He puesto como un código de colores para que ustedes los vean. La mujer Lea, que fue mujer de Jacob, que fue engañado por Labán, su suegro, para que se casara primero con la mayor, y ahora cuando en la noche de bodas él descubre que la mayor no era la mujer por la que había trabajado 7 años, que era Raquel, pero bueno, ya estaba casado, ya era mujer de él, así que él con ella tiene 7 hijos. Entre esos 7 hijos, pues por supuesto está la mujer, que es Dina. Y el cuarto hijo de Jacob con Lea se llama Judá. Y estas son las otras: la sierva de Raquel, se llama Bilha; Silpa, la sierva de Lea. Y entonces aquí puse por colores hijo de cada quien. Pero lo que quiero destacar aquí es que Judá es de dónde proviene el término judíos. ¿Y cómo aparece eso? Bueno, Dios tenía un plan con estas 12 tribus de Israel. Dios quería que estas 12 tribus de Israel se convirtieran pues en la gran nación que llegaron a ser, para que pudieran esparcir el mensaje de Dios por todo el mundo. Y entonces ahora ustedes también conocen la historia. Uno de esos hijos, José, es vendido a los egipcios, se convierte en esclavo, pero luego llega a ser el segundo en el trono de Egipto, y él, estando allí, pues logra que su familia pueda no sufrir hambre en los 7 años de hambruna que habían sido predichos por Dios a través del faraón, y que José interpretó el sueño. Y entonces ahora toda la familia se viene a vivir a la tierra de Gosén. Allí se desarrollan, crecen, se multiplican. Tuvo que pasar un buen número de años para esto. En total 430 años desde que Dios llama a Abraham. Y entonces son esclavizados, y al final de esos 430 años salen victoriosos, liberados por manos de Moisés. Cerca de 3 millones de personas. Solo 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Ahora ya existía entonces la nación de Israel. ¿Y por qué Israel? Porque Jacob, Dios le cambió el nombre de Jacob al nombre de Israel, que significa vencedor. Y entonces esa era la nación de Israel. Hasta aquí todavía no se habla de judíos. Hasta aquí solamente se está hablando de israelitas. Y el plan que Dios tenía con la nación israelita era la siguiente. Aquí está, Éxodo 19, 5 y 6. Dice Dios en su palabra: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí tenemos la nación de Israel, y Dios quería formar una nación santa, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo especial, para que todas las demás naciones sobre el mundo, al ver a este pueblo santo, se unieran a ellas, y entonces la salvación de Dios llegara a cada rincón del planeta Tierra. ¡Qué tremendo plan! Hacerlo a través de este pueblo. Luego noten cómo se reafirma esta verdad a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero quiero mostrarles un texto de Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que si alguien te dice, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, la respuesta es sí, fue el pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió con un propósito, de que su verdad y su mensaje llegara a todo el mundo a través de este pueblo. Pero este pueblo comienza a enfrentar a través de toda la historia altos y bajos. Sin embargo, tiene una época gloriosa. La época gloriosa cuando ellos logran vivir en paz gracias al triunfo y a los éxitos de algunos de sus líderes. Finalmente fue Josué quien llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida, a la tierra de Canaán, toda la que Dios le juró a Abraham que conquistaría. Luego, posteriormente, entonces se levantan algunos reyes, jueces primero, luego reyes, viene Saúl, el primer rey de Israel, luego viene David, que lleva a Israel a una situación de paz. Hay gloria para la nación de Israel gracias al liderazgo y a la consagración de David.
a pesar de que fue un hombre que cometió errores. Luego viene su hijo Salomón, el hombre más sabio que haya existido sobre la tierra. También se lleva a un umbral superior al pueblo de Israel. Se construye el templo más maravilloso que haya existido sobre el planeta Tierra, allí en la ciudad de Jerusalén. David dejó todo listo para que se construyera el templo. Y fue su hijo Salomón el encargado de ejecutarlo, y durante 7 años se construyó. Pero después de Salomón, y debido a los pecados que cometió Salomón al final de su vida, que el tener tantas mujeres lo apartaron de la consagración a Dios, y llegó inclusive hasta adorar ídolos. ¡Qué terrible! La influencia, ¿cuánto es el poder de la influencia? Dios le dijo a Salomón que su reino se dividiría. Y el reino se dividió. Y se dividió cuando ahora su hijo Roboam, quien era el que debía ascender al trono, entra en disputa con su primo Jeroboam. Porque Roboam quería poner más impuestos de los que Salomón había puesto al pueblo. Y Jeroboam no estaba de acuerdo con Roboam, y 10 tribus, bueno, quizás 11 o casi 11, se fueron con Jeroboam, y solo una tribu y algunos más de Benjamín quedaron con Roboam. Y esa tribu que quedó fue nada más y nada menos que la tribu de Judá. Ahora es aquí donde va a aparecer el concepto judío por primera vez. Hasta aquí todo lo que habíamos visto en la historia era el pueblo de Israel. Pero a partir de aquí podemos hablar ya de la nación judía. Para que ustedes tengan una idea clara, así se dividió más o menos el imperio. En la parte sur tenemos el reino de Judá, su capital Jerusalén. Y en la parte norte tenemos el reino de Israel con su capital Samaria. Está la división que se da. Aquí abajo quedó Roboam, el hijo de Salomón. Recuerden que el palacio estaba en Jerusalén. Pero aquí en la parte norte quedó Jeroboam. Y ustedes van a tomar el libro de Primera y Segunda de Reyes y van a encontrar una serie de reyes tras otros. Y los libros presentan reyes en el norte, reyes en el sur, presenta cuánto tiempo duró cada rey, también presenta si esos reyes fueron buenos, si fueron malos. Un buen número de esos reyes fueron malos, llevaron al pueblo a la prostitución espiritual, especialmente en Israel, fue donde hubo más prostitución espiritual. Y cuando hablo de prostitución espiritual digo que comenzaron a adorar otros ídolos, comenzaron a adorar otras imágenes. Entonces noten ustedes que el plan que Dios tenía con la nación de Israel no se estaba cumpliendo. Porque primero Israel se dividió. Y en segundo lugar, antes de compartir las verdades de Dios con otras naciones, pues lo que estaban haciendo era dejarse contaminar por otras naciones. ¿Saben? Eso me hace pensar algo, y quiero que pienses por un momento conmigo. Vivimos en un mundo en donde muchas personas tienen diferente tipo de creencias, de prácticas, incluso de vicios y de pecados. Y es triste notar cómo el pueblo de Dios ha llegado quizás algunos de sus miembros a asimilar alguna de esas cosas. Veo a cristianos que dicen que no hay ningún problema con emborracharse, cuando la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Veo incluso cristianos que dicen que no hay ningún problema en que dentro de sus filas puedan militar personas que tienen relaciones matrimoniales con personas del mismo sexo, cuando el Señor dice que los tales no heredarán el reino de los cielos. Y vemos una cantidad de cosas hoy que se están comenzando a adoptar dentro del cristianismo que son contrarias a la palabra de Dios. O sea que el cristianismo de hoy está en aprietos, de la misma manera como estaba el Israel en aquel entonces, dividido, y gran parte de ese Israel adorando incorrectamente, adorando ídolos. Si ustedes comparan lo que vivió esa nación de Israel en el pasado con esa división y la comparan con lo que sucede hoy, estamos viviendo situaciones aún peores hoy en día. Tenemos un cristianismo muy fraccionado, muy dividido, y también tenemos un gran segmento de los cristianos adorando imágenes en lugar de adorar al Dios verdadero. Así que esto es bien claro y categórico. Solo hago este paralelo para que ustedes puedan notar que uno de los conceptos de hermenéutica que enseñamos a nuestros estudiantes tiene que ver con el hecho de que la historia se repite. ¿Y qué es hermenéutica? Son principios de interpretación de la Biblia. Y un principio de interpretación de la Biblia es que la historia se repite. Lo mismo que sucedió en el pasado, sucederá en el futuro. Y entonces, cuando entendemos esos conceptos, tenemos que ir a la Biblia para
que Dios nos muestre que esas cosas que sucedieron allá suceden acá. Y puedo poner algunos ejemplos, aunque ese no es el propósito del tema, pero solo haciendo un paréntesis. La Biblia dice, como fue en los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Está pasando lo mismo. Revisemos qué dice la Biblia que sucedían los días de Noé y podremos entender muchas de las cosas que suceden hoy. También la palabra del Señor dice con claridad, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, será en los días de la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar cuáles eran los pecados y los errores de Sodoma y Gomorra y fácilmente entenderemos lo que está sucediendo hoy en el mundo actual. Lo mismo con esto, la división del pueblo de Dios y gran parte del pueblo apostatando, prostituyéndose espiritualmente. Lo mismo sucede hoy. Tenemos un pueblo de Dios dividido, prostituyéndose gran parte de él también espiritualmente. Pero saben, siempre hubo un remanente. Siempre hubo personas aquí que se quedaron guardando fielmente los principios de Dios. Pero llegó a ser tanta la maldad que hubo en Israel que finalmente la nación llegó a ser invadida por los babilonios. Incluso llegó a ser destruida la ciudad de Jerusalén. Miremos un poco, antes de pasar a ese punto, lo que dice el libro de Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 20. Primera de Reyes 12:20. Cuando todas estas tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, recuerden que Jeroboam estaba en la parte norte, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Y por supuesto, ese descendiente de David tenía que proceder de la tribu de Judá. Por eso ellos no estaban de acuerdo, ellos querían ir a un rey de su propia tribu. Por eso a la ciudad de Belén también se le llama Belén de Judá. Así que donde nació David y donde nació Jesús. Esto para decirles ahora que aquí las 12 tribus se dividen. Quedan prácticamente 11 tribus en el norte y una tribu en el sur, que es la tribu de Judá. Sin embargo, a algunos más se les unieron de las otras tribus que tampoco estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo en Israel y vinieron aquí al sur. Y todo ese grupo, entonces, a partir de allí, se comienzan a llamar judíos. Y los de la parte norte, pues, seguían llamándose israelitas. Fue hasta el año 605 a.C. en que los babilonios ahora invaden a Israel y entonces llegan a Jerusalén, roban todos los elementos sagrados del templo y llevan cautivos a muchas personas a Babilonia. Entre los cautivos, pues, llevaban a la gente más prestante que había en Judá, y entre ellos estuvo el profeta Daniel. Así que ahora entendemos de dónde viene Daniel y que Daniel también era considerado un judío por encontrarse en la parte sur de este reino dividido. Espero que hasta aquí haya quedado claro todo lo que hemos explicado. Entonces ya entendemos que todo comienza con un concepto llamado Israel, que aparece en Jacob, que Jacob, Dios le pone por nombre Israel, tiene las 12 tribus, de las 12 tribus el cuarto hijo de Jacob es Judá, pero cada uno de ellos llega a formar un pueblo, una tribu, todos ellos conformando la nación de Israel. La nación de Israel después de Salomón se divide y entonces ahora, solo después, cuando queda en la parte del sur, donde el reino de Judá con capital Jerusalén, se comienzan a llamar judíos. Y entonces, bueno, a partir de allí del cautiverio ya no hay más reyes en Israel. Luego vuelven del cautiverio nuevamente a reconstruir el templo, nuevamente vuelven a su tierra los judíos. Pero lo que sucede en aquel entonces es que ahora tenían líderes, pero no pudieron tener rey porque sufrieron la supremacía constante de otras naciones sobre ellos. Y entonces vamos a encontrar que Babilonia gobierna sobre o tiene subyugados a los judíos. Y luego vamos a encontrar que son los medopersas los que tienen subyugados a los judíos. Luego encontramos que ahora vienen los griegos y después de los griegos vienen los romanos. Así que ya no hay rey como tal de Israel. Lo que tenemos aquí es una nación subyugada. Y cuando aparece Jesús en la historia, pues entonces Jesús viene como judío, pero en una nación subyugada por los romanos. Está claro, ¿verdad? Ok, por eso les dije que, y decían al comenzar que íbamos a crecer intelectualmente, porque esto es algo de historia, pero es para que podamos entender que la nación judía no cumplió el plan.
el plan de Dios era que la nación judía esparciera el evangelio, que todas las naciones fueran benditas por la nación judía, en este caso la nación de Israel en un principio, luego los judíos sentían lo mismo, pero no se cumplió porque vivían de apostasía en apostasía, de pecado en pecado. Y cuando Jesús viene en escena, pues Jesús ahora habla con firmeza a los líderes judíos de aquella época. Y una de las razones por la que ya la nación judía ya no podía seguir siendo ese pueblo escogido fue porque rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús, al Salvador del mundo. La palabra lo dice con absoluta claridad y vamos a mirar algunos textos. Vamos a mirar Juan 1:11. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Y qué es a lo suyo? A su pueblo vino. Y los miembros del pueblo no lo recibieron. Así que está llegando Dios mismo, hecho carne, el Redentor del mundo. Y los mismos judíos lo rechazaron. Qué triste, ¿verdad? Pero aunque las profecías eran claras, aunque mostraban que Jesús nacería en Belén, aunque mostraba que cuál sería la condición en que nacería, una condición humilde, aunque la Biblia y las profecías mostraban que nacería de una virgen, todas las profecías tenían su fiel cumplimiento en él, pero el pueblo estaba enceguecido y se había convertido el ritualismo o las costumbres religiosas más importante que en la esencia de la verdad y la esencia de la espiritualidad. Así que era una espiritualidad vacía la que vivía la nación de Israel. Y allí es donde llega Jesús. Y ahora, ya que Israel no cumplió su propósito, pues Jesús venía a establecer un nuevo Israel, lo que podemos llamar un Israel espiritual. No desechando a los judíos, ni más faltaba. Los judíos seguían teniendo la opción de ser salvos, pero sí descartando a la nación como su pueblo escogido. Porque pasaron muchos años, 1500 años desde Moisés hasta Jesús. Y durante esos 1500 años el propósito no se cumplió. Ahora miremos este texto de Mateo 27-25. ¿Cómo rechazan a Jesús? Miren, los judíos se levantan, especialmente los líderes religiosos, y gritan. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Notan ustedes? El mismo pueblo judío que estaba en la época de Jesús grita y le dice a Poncio Pilato que la sangre de él, que no reconocían como el Mesías, caiga sobre nosotros. Bueno, muchos teólogos han interpretado estas palabras como esa persecución que los judíos han tenido a través de todos los siglos. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y de ahí hasta el año 1948, durante 19 siglos prácticamente, los judíos no tuvieron nación. Por eso ese adagio popular que se usó durante mucha época, ya casi no se usa, pero era muy común a principios del siglo XX, como un judío errante. Un dicho popular que se acuñó porque los judíos se la pasaban errantes por el mundo. No tenían un lugar hasta que Naciones Unidas, en el año 1948, decide establecer el Estado judío, que es el país o la nación de Israel que ustedes conocen hoy en día. ¿Está bien? Entonces, Jesús ahora llega a un lugar donde no lo recibieron y en el momento de la muerte son los mismos judíos los que lo crucifican, lo rechazan. Así que noten que aquí hay una razón suficiente, clara, bíblica y teológica, como para que Dios dijese, yo no voy a permitir que este pueblo pues siga siendo o pueda cumplir la misión que le había encomendado desde tiempo atrás, desde Abraham. Así que noten ustedes que Jesús evidencia eso en sus palabras. Miren cómo Jesús habla con claridad de que ya la nación judía no tendría ese papel protagónico como pueblo escogido. Miremoslo. Mateo 21, 43 al 45. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que se hablaba de ellos. Aquí los fariseos
los sacerdotes entendieron que Jesús estaba diciendo de ellos: a ustedes les ha quitado el reino. Y se les ha quitado porque no producen frutos. No han ganado otras naciones. Y entonces, ¿a quién se le iba a dar? Pues se le iba a dar a un pueblo que Cristo estaba formando ahora. Un nuevo Israel. Y ese nuevo Israel comenzaba con los apóstoles y los que él estaba formando como predicadores. Primero fueron los 12, luego fueron 70 más, y luego el número se siguió incrementando y había discípulos por doquier predicando las verdades del reino. Entonces, noten, aquí está claro, ya los judíos no habían cumplido la misión y el Señor da la misión a otro pueblo. Y aquí el mismo Jesús lo está ratificando. Miremos cómo sigue tocando este importante tema en Mateo 23, 37 al 38, haciendo relación a una importante profecía. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisisteis? Vuestra casa os es dejada desierta. Esta profecía, dada aquí o dicha por Jesucristo, muestra con claridad cómo Jerusalén había tenido la oportunidad de reivindicarse ante Dios, de corregir su rumbo, de cambiar sus malas acciones. Pero cada vez que Dios les enviaba un profeta, lo mataban. Y lo mataban para de esa manera seguir viviendo su vida como les parecía. Hay algunas personas a las que les llega la palabra del Señor, pero quieren seguir viviendo su vida como les parece. La palabra de Dios es clara, eficaz, cortante como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Pero hay personas que, aunque leen la palabra, saben que están haciendo mal, quieren seguir viviendo en sus pecados. Y esto pues es obviamente condenable de parte de Dios. Y eso estaba pasando con Jerusalén. Enviaban profetas y los mataban. Así que por esa razón la nación judía dejó de cumplir ese papel protagónico y especial, porque el Señor una y otra vez lo amonestó, pero no corrigieron su rumbo. Y déjame hacerte una pregunta, para que pienses por un instante lo siguiente. ¿Dios te está a ti diciendo constantemente lo que está mal? ¿Te muestra a través de mensajes, te muestra a través de palabras de otros que estás viviendo en pecado? Mi pregunta es, ¿estás cambiando tu actitud? ¿Estás dejando de vivir en pecado o sigues viviendo de la misma manera como lo has estado haciendo? ¿Crees que el pecado no es tan malo y te sigues hundiendo en él? Pues quiero decirte que Dios te está haciendo reconvenciones. No caigas en lo que cayó Israel, en lo que cayó Judá, en este caso la nación de los judíos, que terminaron apartándose de Dios y Dios terminó escogiendo otro pueblo. Así que está claro, su casa es dejada desierta. Recuerden, esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano, comandando los ejércitos del emperador romano, entra a la ciudad de Jerusalén, destruye la ciudad y da la orden de que no quede piedra sobre piedra de lo que está allí, y el pueblo y el templo por donde Jesús caminó fue destruido. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, los judíos no tienen un templo sobre la faz de la tierra. Muy bien, pero ya Jesús lo ratificó. Ahora los apóstoles ratifican las palabras de Jesús. Y estas palabras las encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el versículo 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten ustedes cómo aquí los apóstoles le están predicando a la nación judía. Ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado. Ahora los apóstoles tenían la misión como nueva iglesia, como la base del nuevo pueblo, predicar para salvar a muchos judíos. ¿Y a quién le están predicando aquí los apóstoles? Pues le están predicando a los judíos. Y les está diciendo, ustedes fueron los encargados de crucificarlo. Pero quiero decirles que solo hay una piedra, solo en Cristo hay salvación. Y ustedes van a darse cuenta cómo a través de las
páginas del libro de los Hechos, ustedes encuentran a miles y a miles y a miles de judíos que se convierten. Pedro predica un sermón en Hechos, el capítulo 2, y el versículo 41 muestra que 3,000 se bautizaron en ese mismo instante. Luego Hechos 4:4 muestra que 5,000 más se convirtieron. Y ustedes van a encontrar que sacerdotes, escribas, fariseos se convertían. Lo que no había hecho la nación de Israel, ahora se inició un nuevo proceso con un nuevo pueblo, con el fundamento de los apóstoles. Con Cristo siendo el fundamento. Y ahora, construyendo esa nueva iglesia, ese nuevo pueblo con los apóstoles, comienza entonces ahora un Israel espiritual. Un Israel espiritual que abarcaría al mundo entero. Fue tanto el impacto del mensaje cristiano que predicaron los apóstoles, que en una sola generación todo el mundo conocido hasta el momento conoció del Señor, fue impactado y millones se convirtieron. Qué interesante. ¿Cómo hace Dios las cosas para salvar al mundo? Eso quiere decir que a veces Dios te encarga una misión y cuando tú no cumples esa misión, Dios te la quita y se la da a otro que sí la cumpla. Mi pregunta es, ¿Dios te ha puesto a ti una misión? ¿Tú has sentido que Dios te ha llamado a algo? Dios te ha llamado a predicar a tu familia, ¿lo estás haciendo? Dios te ha llamado a predicar a tus vecinos, ¿lo estás haciendo? Dios te ha llamado a predicar a los compañeros de trabajo, ¿lo estás haciendo? Si tú no cumples esa misión, serás dejado de lado y otro será nombrado para asumir la responsabilidad. Dios no te necesita ni a ti ni a mí para predicar la palabra. Es más, somos nosotros los que predicamos, los realmente beneficiados, los privilegiados, porque en la medida que predicamos nos consagramos más a Él, nos acercamos más a Él y podemos vivir experiencias nuevas a su lado que nos construyen y nos preparan para la eternidad. Por eso te invito a que no caigamos en los pecados y los errores de Israel. Ahora, mira cómo el libro de Hechos en el capítulo 10, el versículo 34 al 35 muestra de quiénes se agrada a Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Así que ya no son los escogidos la nación de Israel, sino que ahora en toda nación hay personas que si le temen a Dios y le alaban, serán los escogidos. Por eso la orden de Jesucristo fue en Mateo el capítulo 28, el verso 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones. Israel no había cumplido el cometido, así que el cometido ahora era para que a través de los discípulos llegara el mensaje a todo el mundo. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Miremos ahora cómo el apóstol Pablo, quien es el que más escribe sobre el tema, y quizás hablar de Pablo pues nos tomaría muchísimo tiempo, pero voy a presentar algunas citas rápidamente de cómo él plantea este mismo concepto del Israel espiritual. Hablando de esto, miremos Romanos capítulo 11. Yo quiero recomendarles algo. Tienen que leer todo Romanos 11, porque Romanos 11 muestra que Dios no desecha a las personas de la nación judía. Ya no tenía el plan, ya no era el pueblo escogido, pero en ningún momento nadie es desechado por Dios, ningún judío. Recuerden, los discípulos fueron judíos. A todos los que ellos ganaron durante los 3 primeros años y medio judíos, y luego es que se va el evangelio a los gentiles. Dios quería salvar primero a los judíos. Y por eso la predicación se concentró de los apóstoles allí en la nación judía. Miren lo que dice Romanos 1 y 2, 11, 1 y 2. Entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. ¡Wow! Dios no ha rechazado al pueblo. Claro, les cambió la misión. O sea, ya no tenían que cumplir la misión. Buscó a alguien más. Pero está diciendo, no lo rechazo. Se pudieron haber equivocado, pudieron haber tenido vidas, toda la nación a través de los siglos, una vida espiritual de altos y bajos. Pero esa nación, si hay alguien que se arrepiente, pues va a formar parte del pueblo de Israel. Realmente el tronco principal de donde nos desprendemos hasta nuestros días. Nosotros los cristianos somos de los judíos. Sin los judíos no tendríamos la Biblia, no tendríamos el Antiguo Testamento. Sin los judíos no conoceríamos las verdades de Dios, de su palabra, los mandamientos, los preceptos. Sin los judíos no conoceríamos el antiguo pacto, que es ahora el mismo pacto, pero renovado a través de Cristo Jesús, cumpliendo las mismas cosas que el Señor había establecido. Muchas de esas leyes, pues de ese antiguo pacto, sí quedaron clavadas en la cruz,
Pero todas esas leyes espirituales, como los 10 mandamientos, pues sí tienen posteridad y perpetuidad hasta nuestros días y por la eternidad. Pero el punto aquí está claro. Está claro, y es que Dios no rechaza a los judíos. Y ustedes sigan leyendo Romanos. Romanos es un libro dedicado precisamente a dejar absolutamente claro este concepto. Miren el capítulo 2, el versículo 28-29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión en la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Noten ustedes que el gran problema que tenían los judíos de la época de Cristo y de los apóstoles es que estaban concentrados en rituales. Estaban concentrados en que la circuncisión era la señal de todo aquel que sería judío, sería llamado parte del pueblo escogido. Pero ahora ya no era eso. Ahora, si alguien quería ser judío, fuera porque aceptaba los principios de Dios, porque los vivía, no porque vivía una vida de apariencias o una religiosidad de apariencias, que era el gran problema de la nación judía. Así que queda claro hasta aquí, es como lo presenta Pablo y lo sigue aclarando. Vamos en el mismo Romanos a mirar algunos versículos más adelante, capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Aquí está dejando claro Pablo esto. Ahora el evangelio es para todo el mundo. Los griegos eran personas politeístas, eran personas paganas, seculares, pero ahora están conociendo de Cristo. Al punto de que nosotros hay una iglesia de trascendencia mundial que se llama la Iglesia Ortodoxa Griega. Solo para decir hasta dónde Grecia fue impactado con el poder del Evangelio de Cristo. He tenido la oportunidad de participar en 2 oportunidades, por lo menos de 2 reuniones en iglesias ortodoxas griegas. Y por supuesto, Cristo es la figura principal en estas iglesias. Pero el punto no es este. El punto es que el evangelio se irrigó por todos los lugares y que los griegos conocieron. Así que ya no importa si eres judío, ya no importa si eres griego, no importa si eres salvadoreño, no importa si eres mexicano, si eres colombiano, no importa de qué nacionalidad sea, hondureño, guatemalteco. Lo que Dios está diciendo aquí en su palabra con absoluta claridad es que ya no importa la nacionalidad. Lo que importa es que Dios es Señor de todos. ¿Está claro? Y vamos a Romanos 11:7. Realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban, y es que los demás eran muy tercos. Y este texto haciendo referencia a un remanente. En los judíos hubo un remanente. Un remanente quiere decir lo que queda, lo que sobra. Ese remanente eran los apóstoles. Y con ese remanente se predicaría el evangelio a todo el mundo. Y aquí está haciendo alusión a eso. Ese grupo pequeño elegido por Dios. Pues yo quiero decirte que en el cristianismo moderno, hoy en día, también hay mucho paganismo. Supuestamente estamos en el país donde surgió el cristianismo para toda América, que es los Estados Unidos, pero es ahora un país con mucha maldad, con mucha tolerancia, con mucho pecado. Y quiero decirles que entre toda esa maldad, Dios tiene un remanente. En el mundo entero, Dios tiene un remanente. Un pueblo que todavía guarda fielmente los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús. Es ese pueblo al que tú y yo debemos seguir, tal como la Biblia lo presenta. Y quiero terminar con este texto de Gálatas. Gálatas capítulo 3, 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No importa en qué parte del mundo estés. Lo único que necesitas es estar con Cristo. Los judíos rechazaron a Jesús. Los judíos crucificaron a Jesús. Los judíos mataron a varios de los apóstoles. Los judíos no cumplieron el plan de Dios. Pero a través de un nuevo Israel espiritual, creado por Jesús, y teniendo a los apóstoles como la base, para que de ahí millones de personas conocieran, y luego su legado llegara hasta nosotros. Y hoy tú y yo seamos llamados a ser apóstoles, para poder formar parte de este remanente, que ha de vivir con Cristo por la eternidad. Ahora entendemos
que ya como nación, Israel ya no es el pueblo escogido para cumplir la misión. Pero también es bueno que sepamos algo, que cuando Dios promete algo, las promesas de Dios se cumplen pase lo que pase. Dios le prometió a Israel una tierra por heredad. Y aunque anduvieron mucho tiempo por ahí, ahora mismo ellos viven en esa tierra. He tenido la oportunidad de caminar por esa tierra preciosa de Israel. Una tierra muy moderna y una tierra que ha sido transformada por esta nación. Así que las bendiciones que Dios les prometió del pasado hasta el día de hoy se siguen manifestando en Israel. Israel hoy en día es una nación poderosa del mundo, porque Dios no le retiró la bendición. Sin embargo, le retiró la misión, que ha sido encomendada a ti y a mí, si queremos formar parte de este importante remanente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos permita formar parte del Israel espiritual. Y una cosa más. La tierra prometida que alcanzó Israel aquí en el planeta Tierra es solo un anticipo de la tierra preciosa que Dios dará a sus hijos por los siglos de la eternidad. Y esa tierra extraordinaria que tuvo Israel es solo el anticipo de lo que tendremos los hijos de Dios, ese remanente especial. Entonces, recuerda que la historia se repite. Israel conquistó la tierra, luchó contra los enemigos. Nosotros hoy luchamos contra el pecado, contra los enemigos que nos rodean, para pronto heredar aquella tierra donde no habrá dolor, ni muerte, ni sufrimiento, como dice Apocalipsis 21:4, donde ya lágrimas no habrá, y donde viviremos felices por los siglos de la eternidad, desde la eternidad, sin enfermedad y con cuerpos transformados e inmortales, para poder disfrutar con Cristo y con los redimidos para siempre. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí en este tu programa, El Estudio Bíblico. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.